You are currently the only person in this conference. Ridícula.
van a salir ustedes? No, yo no. Ya, ¿le preguntan acá a la Claudia o no? Pregúntale, pues. Pero avísale a Juan Carlos que si no van a salir, que tuviste un accidente de última hora y... No todavía. Oye, yo prefiero que cambiemos el tiempo. O sea, es que de salir hoy día yo no tengo preparado más que las bolsitas que nos sacaron ese día. No, no, eso no me alcanza para todo el día, tengo que preparar hoy ese chorizo y todo. Ya. Tendríamos que este día de cambiarlo por otro día para el día. Sí, pues, sí, pues. Sí, porque la Mirta irá a salir mañana. Dijo que sí. Ah, ya. Pues si hoy día nadie sale, hay que suspender el día Hay que nomás. suspenderlo. Si hubiera que salir mañana, yo de hoy para mañana acaso preparar. Claro. Pero la Mirta va a decir que saldría mañana. Mirta, ¿tú mañana sales? De todas maneras, como yo tengo que adelantar para el viernes, la Mirta mañana no sale, yo podría salir con ese programa. Claro. Y de ahí tendría que mañana a la tarde ver algo también. Sí. ¿Podría ser? Sí. ¿De hoy día lo cambiamos? Sí, pues yo le dije a la Mirta que si no, que le avisa a Juan Carlos. Por un accidente de último minuto no va a poder salir. O sea, mañana o no. Sí, sí, mañana sí, pues, pero dile que hoy día no por tu accidente. No, Pues. no, sí, eso dice. Yo Ya. dije que cualquier cosa, si no cambiamos mañana, le íbamos a contar en la tarde. Ya, sí. Porque de aquí a la tarde yo voy a saber cómo. Sí, y si no, la Claudia me dice que ella alcanza a preparar material para mañana. Ella saldría mañana. Oye, a uno no se le olvidan esas horas. Su vida.
Hola, buenos días. Espero que me estén escuchando. Son las 9:31. Vamos a dar un par de minutitos para que el resto del curso pueda unirse. Quien les habla es su instructor, Carlos Flores, y hoy estamos convocados a ver lo que es la hidrología subterránea. Así que mientras se van conectando el resto de las compañeras, compañeros, vamos a esperar un poquito. Y si es que alguien pudiese escribir en el chat, si es que se escucha mal, algún dedito, alguna señal de vida, por acá lo agradecería. Mientras esperamos. Está todo bien, Carlos. Te escuchamos súper. Se escucha Excelente, bien, muchas Carlos, gracias. súper bien. Se escucha bien, buen día. Perfecto. ¿Escucha bien? ¿Y la presentación se ve? Sí, sí se ve. Sí, Perfecta. está proyectado. Buenísimo. Entonces, antes de entrar al subsuelo, vamos a esperar, como les contaba, un par de minutitos para comenzar y agradecerles a quienes han estado acá conectados desde muy temprano. Vamos a comenzar en un momento. Gracias. Lo habían hecho. Muy bien, ahí ya están llegando más compañeras y compañeros. En algún momento tendremos un plató de participantes, pero vamos a comenzar. Vamos a empezar tranquilamente para que las personas que se vayan sumando puedan ir tomando nota y adquiriendo el conocimiento que vamos a ver hoy. Hola, buen día a todos. Buen día, Carlos. Por acá, Oscar Peña. Hola. Voy a tomar un poquito la palabra antes de que comiences. Voy a presentarte a los alumnos, obviamente, y leer un poquito de tu currículum para que ellos sepan el profesor con el que cuentan, con la calidad de profesor en el fondo, que tienen ahora en la pantalla ahí y que les va a hacer la clase. Así que para todos los alumnos que obviamente ya me conocen hace rato, les cuento que la clase de hoy la va a dictar Carlos Flores Arenas, quien es especialista en investigación de desarrollo y gestión de recursos hídricos subterráneos y su interacción con el medio. También es doctor en hidrología, UCEDAVIS, diplomado en modelación hidrológica avanzada, UCEDAVIS,
Cuando ingresen, silencien su micrófono, por favor. Magíster en Ingeniería Agrícola, mención de recursos hídricos, ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor y tiene una experiencia de 14 años en el ámbito público y privado en cuanto al ámbito de recursos hídricos. Así que los dejo con ustedes, el profesor Carlos Flores. Disfruten la clase, háganle todas las preguntas, estrújenle el conocimiento. Eso, así que partamos con la clase nomás, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar, por la presentación y por el inicio en el kickoff del agua subterránea en este curso de hidrología y gestión de cuencas hidrográficas. Vamos a comenzar. Como comentaba Oscar, agradecería si pudiesen mantener sus micrófonos silenciados durante la presentación, a menos que quisieran hacer alguna pregunta, levantan la mano, activan su micrófono, entran a la conversación que estemos dando en la presentación, con toda confianza, son todas las preguntas válidas. Recuerden que la peor pregunta es la que no se hace. Así que con toda confianza, por favor, vayan preguntando, comentando, porque vamos a ver temas que son interesantes y a la vez conceptos que puede ser que los conversemos por primera vez alguna vez en el conocimiento del agua subterránea. Como les comentaba, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces. Yo soy su instructor, como les comentaba Oscar, yo soy hidrogeólogo, tengo un doctorado en Ciencias Hidrológicas de la Universidad de California Davis, un certificado en modelación, un magíster en recursos hídricos y de especialista soy agrónomo en riego como profesión. Entonces, cuando yo llego al agua subterránea armando una carrera de interés al agua, primero en riego, después en diseño de sistemas de eficiencia de agua, luego en modelación y después ya en gestión completa de acuífero y su sistema integrado con la superficie. Hoy veremos conceptos básicos como conocer la ocurrencia de agua subterránea, donde existe sus características básicas en cuanto a su física, química, propiedades hidráulicas. Vamos a ver los distintos tipos de acuíferos, y cuando digo acuíferos, también vamos a entender qué es un acuífero. También vamos a ver resultados de la interpretación geofísica y su traducción a sistemas hidrogeológicos. También vamos a ver hoy cómo se interpretan distintos flujos hidrogeológicos en un acuífero, que principalmente son flujos de entradas y salidas de agua de un acuífero, y además obtener información relevante para poder hacer gestión. El día 2, que nos convoca el 18 de octubre, vamos a ver un tema específico que es cómo se calculan valores importantes del agua subterránea a través de modelos analíticos, numéricos. Vamos a desarrollar, interpretar y analizar un modelo hidrogeológico conceptual, y para esto vamos a entender qué es un modelo hidrogeológico conceptual, que es distinto al numérico, y luego aplicar estas técnicas analíticas o numéricas para saber los flujos de entrada y salida de un acuífero, y asimismo saber cuánto varía el volumen en función del sistema que estemos investigando. Antes de pasar al día 3, quisiera que conversáramos un poco del por qué estamos aquí como una motivación. Como introducción, quisiera comentarles que el agua subterránea es un recurso que, como saben, está escondido de la vista. Entonces es muy difícil su interpretación directa, como por ejemplo el cauce de un río que lleva su caudal, o el estado de una represa, un embalse. El agua subterránea no la podemos ver directamente. Entonces necesitamos entender primero cómo medirla, entender qué es un acuífero, qué tipo de acuífero, si es que el acuífero está muy deprimido, si hay pozos secos.
Entonces, en el ámbito profesional, técnico, hobby de quien esté aquí presente, quisiera que me comentaran por qué estamos acá para entender y aprender sobre agua subterránea. Dejo el micrófono abierto para algunos minutitos para que alguien que guste nos comente su motivación. Profesor, Hola, profesor. Perdón. no te preocupes, dale no, dale no. Gracias. Profesor, mira, bueno, principalmente lo que a mí me lleva a estar interesada puntualmente en este tema, de hecho ayer nomás tuve un caso que trabajo en la Municipalidad de Temuco y tengo muchos casos de personas que todavía no tienen fosas sépticas en loteos irregulares. El problema de los loteos irregulares y dónde están llevando sus desechos biológicos, por decirlo de alguna manera, se ha generado, o sea, estamos volviendo lamentablemente a por lo que peleamos en los 90, el alcantarillado. Entonces, las mismas personas tienen la idea muy antigua de, no le echo cal al baño de hoyo y ya está. Muchas de esas personas comparten territorios con comunidades indígenas que tienen sus pozos muy cerca de estos baños. Entonces, explicarles a ellos cómo funciona el agua subterránea es sumamente importante para que tomen conciencia sobre la contaminación que están provocando. Eso por Perfecto. mi... Muy interesante. Dentro de las láminas que vamos a ver hoy está precisamente el tema de la contaminación de acuíferos, producto de sistemas sépticos mal diseñados, sin la normativa, que contaminan las napas y cómo eso después se transmite al resto del acuífero. Por lo tanto, contaminaciones puntuales que existen en estas pozas sépticas que son irregulares, tienen la potencialidad de contaminar el resto de las aguas subterráneas, aguas abajo, otros pozos que pueden tener extracción con coliformes fecales y otros químicos derivados de la hidrogeología. Así que un temazo. Muchas gracias. ¿Alguien más desearía comentar su motivación? Profesor, Adelante. Andrés Villarroel por acá de Medio Ambiente, Municipalidad de Padre Las Casas. Sí, como dirección de Medio Ambiente nosotros obviamente tenemos preocupación por la disponibilidad de agua y cómo nos vinculamos con otros programas dentro del municipio, por ejemplo, con todos los colegas que desarrollan asesorías agrícolas, ¿cierto? Cómo poder nosotros mejorar lo que es la infiltración, cómo mejorar un poquito cómo aumentamos la disponibilidad de agua en un contexto de cambio climático, y para eso obviamente tenemos que entender cómo funciona esto para poder aportar desde lo que nosotros podamos. Eso. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Precisamente tenemos varias láminas dedicadas a lo que es la recarga de agua subterránea, sus dinámicas y los distintos métodos que existen y cuáles son más efectivos dependiendo del área donde estemos. Así que es algo que también vamos a ver y posiblemente, si es que nos da el tiempo, el día 2 calcular. Así que es algo que estamos considerando y también es un tema muy importante el hecho de poder utilizar el agua superficial, digamos que está en exceso en algún momento, producto de lluvias, aumento de caudales, y hacerle una ruta de recarga al agua subterránea de forma artificial. Y eso es el concepto que se llama recarga de agua gestionada en español. Así que lo vamos a ver y ahí podemos entrar más en detalle. Más quisiera... Recarga de agua programada, ¿cierto? ¿Eso? ¿Ese es el concepto? Gestionada. Profesor. Recarga de agua gestionada. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Profesor igual, Rodrigo García de acá de la comuna de Loncoche. Una de las motivaciones también y que nos estamos viendo a diario es la implementación de la ley de humedales urbanos y de humedales en general. Y cómo
la ciudadanía tiene la percepción de que solamente es la parte visual donde hay agua y poco se está avanzando o se está avanzando un poco en analizar también la vegetación circundante que nos permite determinar qué es un humedal. Entonces, se desconoce o no hemos sido capaces de poder socializar que la parte del humedal en su nivel subterráneo es todo un mundo que tenemos que dar a conocer. Entonces, por ahí también va el por qué por lo menos estoy yo aquí hoy. Muy bien, Rodrigo. Es un tema muy relevante y contingente. Y como les decía al principio, el agua subterránea, al estar escondida de la vista, está implícito que no sepamos su interacción con el agua superficial y las plantas en los sectores bajos humedales que se alimentan de agua subterránea más que de agua superficial. Entonces tenemos también algunas láminas en que conceptualmente vamos a aprender cómo estos sistemas en desembocadura, humedales, interactúan con el agua subterránea y el agua superficial. Y con la posibilidad de que después las mismas láminas que veamos se puedan aplicar a casos prácticos para llevar y sociabilizar con las personas del territorio que necesiten saber que en los sectores bajos, en los humedales, la principal descarga de agua subterránea sucede en esa zona y que las plantitas se alimentan principalmente de los afloramientos de agua subterránea, que al estar en contacto con el agua que está ahí en el humedal, se mantiene un equilibrio. Y ese equilibrio, además, en algunos lados está en contacto con el mar, se produce la cuña salina, y son cosas que vamos a ver. Entonces, la hidrología de costa y de humedales la vamos a cubrir y con la posibilidad después de aplicarla a casos que sean reales y que podamos ir comentando, cómo poder comentárselos también a la comunidad. Así que es un tema muy relevante. Muchas gracias. Tenemos contaminación, disponibilidad, ecología de humedales y aguas subterráneas. ¿Algún tema más de interés antes de comenzar netamente Profesor, los contenidos? Adelante. hola. Luis Castillo por acá. Yo trabajo en la Municipalidad de Los Sauces, en el secano interior. Tenemos diversos problemas de disponibilidad hídrica para proyectos de riego en la parte agrícola. Y principalmente la motivación tiene que ver con entender cómo funciona el agua subterránea. Hay mucha gente que ofrece servicios de pozos, de elaboración de pozos, y hay varios conceptos que están dando vuelta, como la radiestesia, el tema, hay máquinas que ofrecen servicios de visualización de cómo se comporta el agua, pero más que nada entender cómo funciona la hidrología subterránea, y que sea un concepto un poco más teórico que algo desconocido. Y eso aplicarlo en el trabajo y en lo que estamos desarrollando, al menos en el municipio, con proyectos de riego o incluso en los alrededores, con esta también explotación que hay de parcelaciones donde se realizan pozos y generalmente, o en alguna oportunidad se hace un pozo y no se extrae el agua, y al par de semanas o días se pierde. Y hay una inversión de gente que realiza esos pozos, y de la nada el agua desaparece. Perfecto, Luis. Es un gran tema porque el entendimiento del agua subterránea, como vamos a tener en este módulo de hoy, nos va a permitir saber, por ejemplo, de qué tipo de acuífero se está extrayendo el agua y cómo ese tipo de acuífero puede recargarse o descargarse con rapidez o mantener su presión. Y también
Si mantiene su presión, mantiene su capacidad de extracción. No así otros tipos de acuíferos que vamos a ver. Entonces va a ser interesante, por ejemplo, si es que llega una empresa y va a decir, vamos a hacer una prospección de acuífero, vamos a hacer un sondeo, hacemos un hoyo a través de una sonda y después ahí en profundidad se van sacando muestras, cada 1 metro, cada 5 metros, y se identifica cuál es el acuífero en profundidad o los distintos tipos de acuífero. Y después eso, uno le hace una prueba de bombeo y le da un rendimiento. Pero ese rendimiento a veces es puntual, porque hoy estoy bombeando donde estoy haciendo el bombeo, pero en temporada alta de riego están todos los pozos bombeando. Entonces mi prueba de bombeo queda obsoleta en el momento en que existe la alta demanda. Y eso lo vamos a ver, vamos a entender, y en comparación con la radiestesia, yo tengo una opinión positiva al respecto, porque una vez hicimos una investigación para comparar el éxito del método geofísico y la radiestesia, y descubrimos que la radiestesia tiene que ver mucho con la persona que la utiliza. Pueden llamarme esotérico, pero tiene que ver algo con la vibración de la persona que identifica el agua subterránea. O sea, hay personas que hacen radiestesia de forma exitosa, incluso mejor que las máquinas, y personas que tienen que seguir buscando y buscando y a veces no les funciona la radiestesia. Pero tiene que ver algo con la persona que utiliza la técnica. Como en todo, una persona que hace modelación de agua subterránea tiene que saber muy bien cómo ocupar su modelo. Así que muy interesante el tema con respecto a las técnicas de radiestesia, geofísica y cómo el agua subterránea se va a mover en el acuífero para asegurar el abastecimiento. Ok, Podemos... gracias. Muchas gracias, Luis. Un minutito más, un minutito menos. Aló, hola, Raúl, adelante. Perdón. sí, de la Serena de Agricultura. Mira, una consulta bien recurrente cuando uno está en el campo, aquí en la región, tiene que ver con la influencia que puede tener los pozos pozos profundos respecto a las norias. Entonces, ¿cómo eso influencia uno en otro? Siempre la gente tiene temor, oye, si alguien hace un pozo profundo, ¿qué va a pasar con mis pozos? ¿Qué pasa con la noria o el acumulador que tengo? Entonces ahí a mí me interesa eso, tener mayores herramientas para analizar y tener una respuesta adecuada en esos casos. Perfecto. Sí, lo vamos a ver. Y es un problema clásico en la hidrología, diferenciar qué es un pozo profundo con una noria, porque la noria puede estar en el mismo tipo de acuífero que el pozo profundo, 30 metros, 40 metros, pueden estar en la misma formación. Y al estar en la misma formación van a estar completamente conectados, y la extracción del pozo profundo a 30, 40 metros, incluso a 80 metros dentro de la misma capa acuífera va a hacer una depresión en la noria, sí o sí. Entonces un pozo profundo que está en la misma formación va a deprimir la noria. Y para eso tenemos que saber los distintos tipos de acuífero que existen en el territorio y cómo se comporta cada uno. Y eso lo vamos a ver en láminas, vamos a entender las dinámicas de recarga y extracción para tener una idea del efecto en las aguas más someras del acuífero. Así que vamos a cubrirlo también. ¿Profe? Adelante. Bueno, a mí lo que me interesaría, y no sé si se va a tocar en este módulo, es de qué forma el concepto de hidrología subterránea se puede aplicar a la política pública, generando un plan de gestión eficiente del recurso hídrico, porque la mayoría de las veces quedan solamente en tesis o estudios de doctorado, de postdoctorado, solamente un poco la modelación, pero poco se ve a nivel de normativa o política pública el cómo gestionamos la cuenca de manera integral, porque lo que tenemos más a mano es solamente registros y no siempre completos de aguas superficiales.
que lo que está a la vista. Entonces, a mí me interesaría saber de qué manera se puede vincular el concepto a la política pública para las personas que estamos trabajando ya desde un punto de vista más político-técnico, podemos implementar alternativas y en el fondo enmarcarnos en la ley que tenemos para la correcta gestión del agua. Perfecto, Paulina. Sí, algo vamos a cubrir respecto a la gestión integrada de las aguas superficiales y subterráneas. El concepto internacional es el uso conjunto. Cuando se habla de uso conjunto, es que se van a gestionar las aguas superficiales y subterráneas dentro de un mismo sistema, sin separación, y vamos a ver un poco de la promoción y la política de las recargas de aguas subterráneas, como qué es lo que permite la ley para poder desarrollar proyectos de recarga, cómo formar unidades de negocio públicas privadas para fomentar estas obras, porque requieren inversión, requieren mantención, y vamos a cubrir un poco ese tema. Yo tengo 4 años de experiencia en la Dirección General de Aguas como modelador hidrológico y yo fui asesor del antiguo director general de Aguas en todos los temas de cálculo y política pública, pero de cálculo. Entonces, cuando se generó la nueva actualización al Código de Agua, que se aprobó a principio de año, muchos de los artículos de gestión integrada, planes estratégicos de gestión hídrica que hablan de la gestión de agua subterránea y superficial y con prioridad para el consumo humano, me tocó trabajarlas en la DGA y en su presentación posterior al Congreso, que tomó mucho tiempo, 2, 3 años en que le pudieran dar su forma final. Pero participé ahí en la chispa inicial de los escritos y los artículos para que después el Congreso le diera su forma final y podemos verlo. Pero como les contaba, en estas láminas tenemos netamente el tema de la política pública y su promoción para aumentar el abastecimiento. Así que vamos a cubrir algo de eso. Gracias, profe. Con gusto. Hay una mano levantada, Renzo Aravena, si está ahí o apretó el botón. Bueno, vamos a ver si es que en algún momento después... Hola, profe Carlos, ¿se escucha ahí, no? Hola, Renzo. Sí, ¿qué tal? Gracias. Sí, no, básicamente comentar que yo creo que varios de los que estamos acá estamos con el tema del APR, ya que me imagino que lo conoce el concepto. Y por supuesto que esto yo creo que, bueno, en lo personal me interesa mucho, desde, digamos, lo que es la iniciativa del diplomado en sí, a lo que es este aspecto, digamos, de la hidrología subterránea. Yo creo que muy interesado en lo que se nos viene y quizás tener las herramientas para un poco definir los caminos que uno puede optar para la fuente que uno quiera, digamos, alumbrar. La verdad que hoy día nosotros nos encontramos en un escenario donde estamos potenciando más bien justamente la búsqueda de fuentes subterráneas en vez de la superficial, un poco bajo ¿no es cierto?, la excusa o la justificación de que se están agotando nuestros recursos más a la mano. Y una mirada que quizás yo no comparto mucho. Me gusta pensar de que el acuífero, la reserva subterránea es algo a lo que tenemos que optar como última opción y que tenemos todavía fuentes superficiales disponibles. Pero tal vez, por supuesto, gracias a esta, digamos, parte del diplomado, poder conocer las herramientas, como preguntaba también un compañero, sobre cómo podemos distinguirlas de mejor forma y tener digamos, una certeza, ¿no es cierto?, de encontrar una fuente que sea permanente en el tiempo. Básicamente, un poco eso, muy interesado, profe, en lo que se nos viene. Muchas gracias, Renzo. De todas maneras, el agua subterránea como un sistema de reserva es la segunda opción frente al agua superficial en general en la gestión de agua internacional. Entonces, es importante saber cuánta agua subterránea tenemos en volumen, cuánto podemos extraer sin deprimir las napas y además cómo poder gestionarla y hacerle una buena recarga en función de la extracción. Así que vamos a también cubrir eso dentro del curso
y al parecer tenemos temas interesantes que son contingentes y que son comunes, y estoy seguro que van a salir más preguntas e inquietudes a medida que vayamos conversando el contenido en los días 1, 2 y 3 del curso. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Vamos entonces a lo que nos convoca. Les recuerdo si hay preguntas, comentarios, temas de filosofar, de hablar de agua subterránea con toda libertad. Van levantando la mano o prenden su micrófono y preguntan. Tenemos una gran motivación entonces hoy. Temas contingentes, temas de gran relevancia. Y después de todo lo que veamos, vamos a tener 2 evaluaciones. La primera evaluación va a ser una prueba escrita que se las voy a enviar a modo personal y que tiene que ser devuelta en el día 2, resuelta. Y vamos a evaluar lo que esté cubierto en el día 1, que es hoy. Es una prueba de concepto escrita, así que yo creo que les va a ir muy bien, que vamos a aplicar los conceptos que veamos hoy día. La evaluación 2 es un trabajo en grupo, dependiendo de cuántas personas estén en el curso. Aquí tenemos 38 compañeras y compañeros. Parece que en el listado había un poco más, pero vamos a considerar los que estemos hoy para formar los grupos. Puede ser incluso más personas, y luego lo voy a ir formando. Y los grupos los voy a asignar, y al final del día 2 vamos a dar las instrucciones de qué es lo que va a ser el trabajo práctico. Y este trabajo práctico, ¿ustedes ven esta barra de herramientas que estoy aquí mostrando? ¿O se ve la última viñeta? Sí, se ve, profe, ¿Presentado y presentado. compartido? Sí. Perfecto, ya, entonces es solamente mi presentación. Gracias. Una mano levantada, Karen. Sí, hola, buenos días, profesor. Con respecto al tema de los grupos, solo hacerle mención de que hemos venido trabajando con grupos establecidos desde el inicio de esto. No sé si eso se irá a conservar para este trabajo o usted va a redefinir los grupos. ¿De cuántas personas son los grupos? No más de 4 o 5 personas. Ya, y bueno, perfecto. Si han tenido una buena dinámica, mantenemos los grupos. Adelante. ¿Hay alguna pregunta? El objetivo de este trabajo práctico va a ser desarrollar y presentar en clase en el día 3, cada grupo, un informativo de acuífero en una cuenca de elección. Yo les voy a dar un template, un ejemplo, para la cuenca del Choapa, en el norte, en que el informativo describe conceptualmente el acuífero, cómo están sus niveles de agua subterránea, sus cambios de almacenamiento y un escenario de gestión en un formato ya sea de presentación o PDF. Entonces, la idea es que con los contenidos que veamos el día 1 y día 2 podamos generar este informativo de acuífero, en que después les va a dar a ustedes una forma práctica de presentar información a la comunidad. Y habiendo entendido primeramente todo lo que veamos en estos módulos, poder plasmarlo en el informativo les va a servir para poder sociabilizar de una forma visual el agua subterránea y en las comunidades. Entonces eso es en términos de las evaluaciones, una prueba y una presentación. Que la presentación el día 3 las vamos a ir comentando, y cada grupo en 10-15 minutitos nos va a mostrar su informativo de acuífero y las principales datos de interés con respecto a este. Hidrología subterránea.
la hidrogeología es una parte de la hidrología. La hidrología en sí, el estudio de las aguas en el mundo y sus interacciones con el medio. Sin embargo, la hidrogeología corresponde al almacenamiento, circulación y distribución de las aguas terrestres en la zona saturada de formaciones geológicas. La zona saturada quiere decir que el agua, como vamos a ver más adelante, en rocas, arenas o en estructuras geológicas que conforman el acuífero, satura todos los poros. Si alguien ha ido a la playa y ha estado en la arena y ha visto cómo las olas van hacia la arena y en algún momento desaparecen y es como que la arena la absorbiera y después queda un poquito seca, los acuíferos principales son de arena. Entonces ese es uno de los principales materiales geológicos que almacenan y transmiten agua. Y además, la hidrogeología tiene en cuenta sus propiedades físicas, químicas, interacciones con el medio físico, biológico y sus reacciones con la acción antrópica, ya sea, como vimos, la utilización de pozas sépticas, construcción de pozos de extracción, obras de recarga, entre otros. En este dibujo tenemos una columna de suelo, tenemos una columna además de material y tenemos después la zona de saturación. Pongamos nuestros pies en el campo o en el patio o en nuestra propia casa y si miramos hacia abajo, lo primero que vemos es una capa de suelo que en terrenos agrícolas puede ser 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Si alguien ha visto alguna calicata alguna vez o ha estado dentro de una calicata, que es una zanja grande en el terreno, en profundidad de 2 metros, a veces más profunda, 3 metros, hasta donde dé la máquina, uno puede ver la primer estrato, que es suelo. Suelo, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, hasta 3 metros quizás, dependiendo del sistema, y es donde se alojan las raíces. Entonces tenemos ahí cierta humedad de suelo que tiene su física, tiene su biología, tiene raíces, es donde la planta interactúa. Más abajo de eso existe otro tipo de material, también mezcla de suelo, rocas, en que es una zona de aireación. Y esta zona de aireación puede tener un espesor de 3, 4, 5 metros, en que los poros del suelo no están completamente llenos de agua, sino que tienen espacios con aire. Entonces, cuando, por ejemplo, hay lluvias, hay riego o hay inundaciones, la humedad del suelo empieza a aumentar. Si es que recuerdan algunos conceptos de riego, existe una velocidad de infiltración del suelo que a veces llega a régimen, y cuando llega a régimen, la infiltración empieza a ir hacia abajo por la zona de aireación, pero como esta zona de aireación es rápida, los poros no se alcanzan a llenar de agua, sino que mantienen sus características con poros con aire, hasta que llega un momento en que aquí la composición del material puede llegar a ser solo rocas, solo arena, y por lo tanto un material que permite que los poros, entre medio de la granulometría del material geológico, se llenen los poros. Y aquí está el acuífero, en la zona saturada. Y entre la zona saturada y la zona de aireación existe una zona que se llama la zona capilar, y la zona capilar es donde está la napa freática. Esta napa freática está en contacto con la atmósfera, porque como aquí hay poros que tienen aire, la presión atmosférica está en contacto con la zona capilar y aumenta y disminuye su nivel por las recargas, las descargas y además la presión atmosférica. Entonces aquí es donde tenemos nuestra primera información con respecto a dónde está el acuífero. Entonces, en capas, en profundidad, tenemos el suelo, la zona de aireación,
la zona capilar, que es donde está el nivel de agua subterránea, la capa freática, y luego el acuífero, que es el material geológico completamente saturado. Profesor, disculpe, Adelante. en cuanto a cantidad de metros, aproximadamente entre la zona de aireación y la zona de saturación, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de diferencia que tiene una zona y otra? Perfecto, muy buena pregunta. Como les dije, acá el suelo puede ser 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, dependiendo. La zona de aireación es un poco menor. Puede ser de 1 metro también, o puede llegar a ser 6 metros, dependiendo del tipo de suelo, porque aquí hay una mezcla de donde no llegan las raíces, también puede haber suelo, muy similar a donde está la humedad de las raíces, pero que mantiene los poros abiertos. Entonces, aquí, en términos generales, 2 metros de suelo, 3 metros de zona de aireación, y el agua subterránea puede ser 400 metros, 30 metros, dependiendo de la zona del acuífero, y también lo vamos a ver cómo se define la profundidad del acuífero en función de los estratos que lo componen. Abajo del agua subterránea, aquí, abajo del acuífero, está la roca. En la geofísica le llaman el basamento, que son formaciones impermeables de roca que no permiten el flujo vertical de agua. Entonces aquí el agua se aposona y fluye en la dirección horizontal y vertical. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Veamos ahora qué es un acuífero. Podemos definirlos en función de su presión hidroestática. La presión hidroestática quiere decir que el agua subterránea, al moverse entre medio de los poros saturados de una formación de roca, es lenta, muy lenta. 100 veces, 1000 veces más lenta que el agua superficial. Entonces, si ustedes han hecho alguna vez una medición de caudal en un río, en un canal, puede estar pasando 1 metro cúbico por segundo, o 500 litros por segundo, 10 litros por segundo. Y el agua subterránea se va a mover 100 veces más lento, como regla general. Y su presión, por lo tanto, se puede considerar como un cuerpo de agua que está en estado estacionario. No se mueve para ningún lado, sino que está contenida en el acuífero. Por eso está estática. Y tenemos acuíferos libres, como les decía al principio, en el que el límite superior del agua está en contacto con la atmósfera, y lo tenemos acá. Entonces tenemos acá un valle, una cuenca, tenemos aquí el cauce superficial, tenemos el valle, las plantaciones agrícolas, y tenemos acá la zona de suelo y la zona de aireación. Como ven, a medida que estamos cerca de las divisorias de agua, aguas arriba, desde el borde del cauce, tenemos mayores áreas, zonas de aireación. Sin embargo, el acuífero que está acá, en esta formación, está en contacto con la atmósfera. Aquí la zona de aireación, recordemos que tiene los poros con aire, los poros completamente saturados en el acuífero, y este acuífero se llama libre. Cuando ustedes hacen un pozo en un acuífero libre, en contacto con la atmósfera, la presión hidroestática va a llegar al nivel de donde ustedes hagan el hoyo. Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos acá un pozo que nos está extrayendo, el nivel de agua subterránea va a igualar al del pozo. Esto igual
Y cuando ustedes meten una bombilla a un vaso con agua, si ustedes miran dentro de la bombilla, el agua dentro de la bombilla va a llegar al nivel de donde está el borde del agua en el vaso. Ocurre lo mismo en el acuífero. Cuando el pozo en un acuífero libre extrae agua, se genera un cono de presión. Y ese cono de presión es proporcional al caudal de extracción. Vamos a ver un poco más adelante cómo funciona eso. Un acuífero confinado. Aquí indica que el límite superior está a mayor presión que la atmosférica, por lo tanto, en carga. Eso quiere decir, quiero ver cómo quitar esto. El acuífero confinado. Creo que tengo acá. El acuífero confinado es, supongamos que tenemos, acá está el basamento que les decía que es impermeable, pero bajo acá en el acuífero puede estar cortado por una capa impermeable de arcilla o alguna roca que no es muy espesa, que mantiene el acuífero bajo presión. Se los voy a mostrar en la próxima lámina. Y un acuífero semiconfinado, que es una combinación de ambas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una formación geológica en que tenemos distintos estratos, en que son capas de arcilla, estas son capas más o menos permeables, pero bajo estas capas de arcilla está un acuífero de arena, roca, bolones, en que esta capa de arcilla corta el contacto con la atmósfera. Entonces el acuífero se mantiene bajo presión. Y cuando ustedes hacen un pozo en este tipo de acuífero confinado, se llama un acuífero surgente, porque como está a presión, el agua subterránea sale como un pozo petrolero hacia la superficie hasta indicar su presión. Entonces, hasta donde llegaría el agua se llama el nivel piezométrico, a diferencia del nivel freático. El nivel freático es específico para el acuífero libre y el nivel piezométrico es específico para el acuífero confinado. Además, existen otras formas de clasificar los acuíferos que pueden ser porosos, en que el agua se encuentra como en una esponja dentro de poros intercomunicados entre sí, y eso, cada uno de los materiales indica su permeabilidad, que es la transmisión interna del agua. La permeabilidad también se hace referencia a la conductividad, y en términos más hidráulicos es la conductividad hidráulica del acuífero, que es la facilidad con que el agua fluye a través de la formación geológica. También existen acuíferos fracturados en roca, que se dan principalmente en los sectores del altiplano, en los sectores altos de los valles, transversales, antes del relleno digamos, del Valle Central, hacia la cordillera. Es muy común encontrar acuíferos fracturados en roca, en que el agua se ha visto almacenado en ciertos bolsones de agua entre la roca y se mueven a través de fracturas. Y aquí la velocidad de agua subterránea es alta en comparación con los otros acuíferos y puede ser una hidrología completamente distinta. Y como puede ser un acuífero fracturado libre o un acuífero fracturado también confinado. En su comportamiento hidrodinámico, los acuíferos son buenos almacenes y transmisores de agua subterránea en cantidad y velocidad. En este caso pueden ser arenas,
ripio, pueden ser bolones, piedras grandes. También, y aquí están los acuíferos. En este caso estamos mostrando un acuífero confinado. Y aquí hay un acuitardo que almacenan agua, pero no la transmiten. Entonces es una capa de arcilla que tiene una permeabilidad muy baja, mucho más baja que la arena. Imagínense, ustedes están jugando con greda en una mano y en la otra mano tienen arena, llenan con la misma cantidad de agua ambos materiales y las dejan drenar. Que tenga arena va a drenar rápidamente, y la capa de arcilla van a tener que estrujarla para poder sacarle el agua. Y en la naturaleza, ese estrujamiento no se da como tan fácil como cuando uno lo estrujara con la mano. Entonces, almacenan agua, pero no la transmiten. Y este acuitardo son entonces las capas de arcilla que van confinando los distintos acuíferos en profundidad. Entonces, este material acuífero que está acá con sus poros completamente saturados, está bajo un acuitardo, una capa de arcilla, y está sobre un acuitardo. Aquí existe completamente una zona confinada. Y aquí está el acuífero libre, que está en contacto con la atmósfera, y en conjunto esto es un acuífero semiconfinado, porque tiene partes en contacto con la atmósfera y partes que están confinadas. El acuífero más profundo está en completa desconexión con la atmósfera y es un acuífero confinado, separado por Profe, un acuitardo. Adelante. ¿a qué se refiere cuando el acuífero libre está en contacto con la atmósfera? ¿Se acuerdan que en la lámina inicial, cuando vimos la columna, tenemos el suelo, tenemos la zona de aireación que tiene poros con aire, y la presión atmosférica, la atmósfera, se comunica como un continuo a través del suelo, de las raíces, y llega a la zona capilar, donde está el nivel freático. Entonces hace contacto con la atmósfera, hace contacto con la superficie a través de los poros. Pero como el Ok, ya, acuitardo, me ¿se queda claro, entiende? gracias. Perfecto. Pero como el acuitardo separa al acuífero por una capa de arcilla saturada que no transmite agua, tiene todos sus poros llenos de agua. Entonces hace una barrera hacia la presión atmosférica y por lo tanto la atmósfera. Los acuífugos, esto es algo que casi no se ocupa en Chile, pero están acá como por un concepto. Son nulos almacenes como transmisores, granitos, cuarcitas, y esto es lo que le llaman el basamento, la roca, lo que está acá abajo, la roca impermeable en donde el acuífero ya deja de existir en profundidad. ¿Había una pregunta? Bien. Acá también hay un acuífero libre, arriba, que está sobre el La acuitardo. pregunta está en el chat, profe. Eso es lo que iba a explicar ahora, las vertientes. Cuando el agua subterránea, en algún momento, aquí, fluye y en algún momento puede llegar a estar en contacto con la zona de aireación o la zona de suelo, por alguna fractura, alguna falla, o el basamento que se levante, llega a que levante al acuífero, se producen afloramientos. Y esos afloramientos son los que están descritos acá como manantial, en que el acuífero, la formación acuífera saturada, está en contacto con la superficie. Entonces ahí se producen los manantiales y lo que decían acá, las vertientes. Y esas vertientes, si es que se dan en un lugar alto, van a escurrir aguas abajo. Entonces es muy común encontrar también en zonas precordilleranas vertientes y manantiales que son afloramientos de agua subterránea que después se transforman en pequeños cauces, riachuelos, y que son una fuente de abastecimiento
importante para las comunidades. Profe, Entonces, una vez, adelante. ¿qué diferencia hay entre napa freática y acuífero? El acuífero es una estructura geológica que almacena y transmite agua. Si es que el acuífero está en contacto con la atmósfera, su nivel de agua subterránea es la napa freática. Si es que estamos en un acuífero confinado, que cuando lo pinchamos, como está a presión, el agua subterránea va a surgir. Le llaman acuíferos surgentes, artesanales. Es como la clásica imagen de una empresa de pozo que pincha y sale el agua así para arriba, como un pozo petrolero. Ahí es pinchar en un acuífero confinado, que está principalmente siempre mucho más abajo del acuífero libre o la napa freática. Entonces, cuando uno mide el nivel de agua subterránea en un acuífero confinado, ahí se le llama el nivel piezométrico, porque es de presión, una presión que está ahí confinada. Y cuando uno pone acá un medidor de presión, la presión va a ser altísima, va a ser mucho más alta que la del acuífero libre, porque el acuífero libre, su nivel, supongamos que estos son 10 metros, y el nivel acá piezométrico son 10 metros. Se mantiene 10 metros, y de repente empieza a disminuir este nivel, pero porque se empieza a confinar. Pero si pinchamos acá y metemos una sonda, el acuífero confinado va a explotar hacia arriba. Y como está a mucha presión, esa presión va a llegar acá posiblemente y su nivel piezométrico puede ser 15 metros, 20 metros. Y lo importante es que esto pueden grabarlo como concepto. El acuífero libre, lo vamos a ver un poco más adelante, se recarga y se descarga igual que una piscina, igual que un lavamanos con tapón. Entonces, Profesor, una consulta. Adelante. Tengo una duda con respecto a lo que son los pozos profundos, unos pozos zanja que son hechos antiguos, con los conceptos que estaba dando. ¿El espejo de agua correspondería al nivel freático? Si es que estamos en un acuífero libre, sí. Ya. Porque ese es el nivel freático, o sea, el espejo de agua, el que se modifica según la estación del año. Por ejemplo, en pozos profundos, en verano, el pozo, el espejo de agua disminuye considerablemente según la zona. Como hay otros sectores que nos hemos encontrado en predios en el campo que el nivel de agua no baja, entonces ese nivel de freático sería alto y ese podría ser un acuífero confinado, un acuífero libre o da lo mismo. Es una súper buena pregunta, es lo que está explicando ahora, porque el acuífero libre puede ser tan profundo como 100 metros, 150 metros, y un pozo zanja se va a hacer a los 3 metros, 4 metros, y va a generar un manantial, un afloramiento artificial, en donde el agua se va a acumular ahí y es posible sacarlo. Pero un pozo profundo, supongamos 50 metros, va a llegar a la mitad del acuífero libre. Entonces, el acuífero libre, como les decía, se llena y se descarga igual que una piscina. Entonces, si ustedes sacan el tapón de la piscina, que en este caso sería un pozo, el agua subterránea va a disminuir completamente y va a disminuir pareja en cada una por todo el acuífero. Entonces se va a deprimir acá, se va a deprimir acá y se va a deprimir en toda su extensión. Después cuando llueva o haya riego, se va a recargar. Más lento que la extracción, pero se va a recargar. Entonces, como ponerle agua al lavamanos con el tapón. Entonces, le sacan el tapón, disminuye toda su extensión. El pozo profundo, como es profundo, lo más probable es que todavía no quede colgado. Pero el pozo zanja, que participa del acuífero libre, sí está siendo afectado.
Ahora, un pozo que no varía su nivel es un pozo que está en un acuífero confinado. Porque el acuífero confinado, por sus características, está a presión. Acá adentro está el acuífero. Si le hacemos un pozo y le extraemos agua, funciona igual que tirar la cadena del baño. Se estira la cadena, funciona el pozo y se recarga. Tiran la cadena y se recarga. Entonces el cono de presión ahí es súper local y eso es porque la presión del acuífero, por la estructura geológica, se mantiene y obtiene fuentes de recarga desde otros lados, principalmente acá del acuífero libre que está en contacto o de ríos, lagos o incluso la costa, el mar, partes de los humedales. Entonces el acuífero confinado siempre va a mantener su espejo de agua, siempre va a mantener su presión. Y lo que sucede es que a medida que se va extrayendo más agua, los acuitardos se empiezan a juntar y la estructura geológica se empieza a achatar por la extracción para mantener la presión y eso se llama subsidencia. Profe, Adelante. ¿y de qué manera podemos nosotros identificar cuando estamos presentes en uno u otro tipo de acuífero como para, no sé, al buen chileno irnos a la segura y no tener en el fondo escasez del pozo? Claro, lo vamos a ver el día 2, pero cuando uno hace un sondeo, hace un pozo, les contaba al principio, un sondeo fractura desde la superficie, va al pozo, haciendo, es como distintos métodos, distintas técnicas, pero es un taladro que va hacia desde la superficie hacia la profundidad y cada 1 metro el taladro muestra. Y esa muestra va a indicar el material en profundidad. Y después se hace otro allá y otro acá y se hacen unas técnicas de geofísica, que es una sonda electromagnética que establece los tipos de material. Entonces uno va diciendo, es muy interpretativo. Los primeros 10 metros tenemos capas de arcilla, suelo, y de repente a los 15 metros aparece una muestra de arena saturada. Aquí tenemos el primer acuífero y después esa muestra se repite hasta que de repente sale una capa de arcilla. Entonces ahí tenemos el primer acuífero freático, no confinado, en contacto con la atmósfera, que tuvo su inicio a los 15 metros y duró hasta los 65 metros de profundidad. Después esa muestra puede atravesar muchas capas de arcilla y esa capa de arcilla nos indica que es un acuitardo, y si es que más abajo de eso encontramos nuevamente capas de roca, ripio, arena saturada, nos daría un indicador de que encontramos un acuífero confinado. Y el de existencia, como no tenemos la capacidad de hacer todos los sondeos o pozos, la Dirección General de Agua mantiene los expedientes de construcción de todos los pozos que existen, o de la gran mayoría, y ahí uno puede ver esta columna, esta epigráfica que les comento, para saber en el territorio qué pozo está en qué tipo de acuífero. Pero eso lo vamos a ver el día 2 y con toda seguridad, si ustedes ven un expediente de pozo en su sector o varios expedientes, los pueden posicionar en el mapa y ver, aquí este pozo a los 3 metros está la capa de arena, después allá a los 5 metros, entonces uno puede unir y después a los 15 metros está la capa de arcilla y todos los pozos que estén bajo esa capa de arcilla van a ser confinados. Profesor, Adelante. consulta. ¿Por qué en la misma línea usted encuentra acuíferos confinados y acuíferos libres? ¿O por qué debiera haber más presión en ese sector si están tan interconectados entre sí? Se supone que si el acuífero libre está a la superficie y el confinado en la misma línea, ¿no debería haber cambio de presión? ¿O sí? Es una buena pregunta. Y para responderla tiene que ver
en cómo se separa acá la zona capilar de la superficie. Si aquí hay un acuitardo, y dijimos que eran arcillas que estaban saturadas, no va a haber contacto con la atmósfera porque todos los poros del acuitardo están llenos de agua. Entonces no pasa la presión atmosférica, no pasa el aire. Y este acuitardo se depositó acá en el tiempo, aluviones, desprendimiento de glaciares, más en la prehistoria, y quedó acá. Pero este acuitardo aquí empieza a desaparecer. Y aquí hay otros tipos de suelo y otros tipos de zona de aireación en que los poros sí están abiertos, no llenos de agua. Entonces ahí es posible tener estos cambios de presión dentro de una misma formación acuífera. Y esto es común en las zonas de desembocadura, por ejemplo. ¿Hay una mano levantada? Sí, profesor. Si se perforara un acuífero confinado en su punto más alto, ahí no saldría como pozo petrolero el agua, ¿cierto? O igual tiene presión. Sí, es que a medida que ustedes hacen acá, por ejemplo, un sondeo, van traspasando el acuitardo y aquí llegan a la zona capilar del acuífero confinado, ustedes les hacen un piquete más y es igual que destapar una botella con gas. Suena y se destapa así, ¡pah! Y empieza a surgir el agua. No así el acuífero libre, que como les dije que a medida que hacen el pozo, el nivel va a quedar a nivel del espejo de agua. Ok, gracias. Profe, consulta. Adelante. Sí. Sí, y esa condición de acuitardo puede cambiar en el tiempo, hablemos de en el corto plazo, por las temporadas, como preguntaba un colega, o en el tiempo, pensando de que si es una masa, digamos, de suelo que está saturada, después con la falta de lluvia, ¿no es cierto?, o la pérdida, digamos, de hielo, lo que sea, pierda su condición y se vuelva como una superficie como más, no porosa, digamos. ¿Es posible? Sí, es posible porque a medida que hay mayor demanda de evapotranspiración, mayor radiación y menor recarga, este acuitardo igual se va a comunicar muy lentamente con el acuífero y va a haber traspaso de agua por diferencias de presiones. Pero estamos hablando de una era geológica para que un acuitardo cambie su estructura dentro de un acuífero. Estamos hablando de miles de años para que un acuitardo se transforme en algo distinto. A menos que haya, por supuesto, un evento geológico, un terremoto, una glaciación o algo extremadamente extraordinario dentro de la geología para que el acuitardo cambie su composición. Perfecto, gracias. Voy a continuar. Como resumen entonces de todo lo que vimos, un acuífero es un estrato o formación geológica permeable, principalmente de arenas, areniscas, arenas finas, bolones, ripio, roca fracturada, que puede transmitir y almacenar agua por sus poros o grietas. Tenemos un acuífero freático no confinado, en contacto con la atmósfera. Tenemos un sector alto que aquí tenemos un acuitardo, un acuífero que deja de estar en contacto con la atmósfera porque el acuitardo tiene todos sus poros saturados y no transmite agua, lo que es una barrera hacia la presión atmosférica. Luego este acuitardo desaparece, aguas abajo, y se mantiene un acuífero libre, freático, al final, y en profundidad tenemos otro acuífero confinado
Y aquí se da en el perfil. Entonces, cuando ustedes preguntan, ¿qué tipo de acuífero tenemos? El primer indicativo es qué profundidad de pozo estamos hablando. En principio, en los valles, los acuíferos superficiales son todos freáticos. Son todos en contacto con la atmósfera, no confinados. Y es lo que le llaman el relleno sedimentario. Y en Chile se da principalmente alrededor de los ríos principales, los cauces y los cauces que descargan a los ríos principales. Ahí están todas las formaciones aluviales, fluviales, coluviales. Eso quiere decir que durante eras geológicas el agua ha pasado por esos lados, depositando también en sus cambios en el tiempo, porque el agua se va moviendo, sus meandros, material poroso. ¿Acuíferos cuánto dijo, profe? ¿Los acuíferos que son todos freáticos? ¿Los acuíferos? Le llaman el relleno sedimentario. Los acuíferos de relleno son acuíferos freáticos, no confinados, en contacto con la atmósfera, y que se dan principalmente alrededor de los ríos y cauces que alimentan los ríos principales de Chile. Es común en los valles transversales que todos los acuíferos sean fluviales. Es como un concepto de su origen, de su formación. Aluvio de aluviones, coluviales, de los coluvios, de cuando el viento y la erosión produce que se descarguen desde las laderas de los cerros roquitas y rocones que se van formando acumulados en el tiempo abajo, en el pie de monte, y que eventualmente van formando acuíferos con el tiempo. Entonces el acuífero superficial es el acuífero no confinado, que puede llegar hasta los 50 metros de profundidad. Luego de eso, generalmente están los estratos más confinantes, como las arcillas, y sobre los 100 metros o 50 metros, lo más probable es que encontremos acuíferos confinados. Y eso se da por cómo se formó el valle, por sus sedimentos que fueron depositándose en el tiempo. Y esa formación de sedimentos en el tiempo se ve en la columna estratigráfica de cada pozo, que lo vamos a ver en el día 2, para saber en qué tipo de acuífero estamos. Otra imagen para resumir lo que hemos estado conversando. Tenemos acá nuevamente un valle, tenemos las plantas nativas, tenemos el río, tenemos un pozo artesiano, un pozo surgente, un pozo que está en un acuífero confinado y en nivel piezométrico. Si ustedes se fijan, acá donde tenemos la capa confinante, tenemos el acuífero confinado, tenemos el pozo profundo que traspasa la capa de arcilla, el acuitardo. Aquí surge el agua. Aquí surge el agua. Aquí este pozo está tapado, entonces no sale. Pero este pozo que está abierto, el agua del acuífero confinado surge de forma natural a la presión con que esté acá, el acuífero confinado. Entonces, este acuífero surgente, si uno le mete un medidor de presión, por ejemplo, este es un pozo que tiene un nivel de monitoreo, un pozo de monitoreo, va a llegar hasta acá, la presión de agua. Supongamos que acá son 100 metros. Entonces aquí va a haber 100 metros de columna de agua de presión, que es la presión que existe dentro del acuífero confinado, que está apretadísimo entre el acuitardo y la roca. Lo mismo para el Profesor, nivel de agua. Adelante. sí, esa presión viene por el tema de los vasos comunicantes, ¿no es cierto? ¿O no? No tiene nada que ver. Exacto. Aquí los vasos comunicantes es el pozo. Entonces, cuando ustedes hacen acá un vaso comunicante en un sector de alta presión, ese vaso va a transmitir la presión que exista en el medio de donde se incorporó.
Así que completamente analógico el tema de los vasos comunicantes a los pozos. La superficie piezométrica es toda la distancia que recorrería el nivel piezométrico. Entonces, el nivel piezométrico es un nivel de un pozo, otro nivel piezométrico es otro nivel de otro pozo, y al juntar ambos, como en una interpolación, se genera la superficie piezométrica. Profesor, una consulta, mira que yo no soy del ámbito del agua, nada, trabajo en CONAF, soy ingeniero forestal, pero yo puedo entender que exista agua en los acuíferos libres porque el agua es la que infiltra y queda ahí, y de alguna forma se mantiene. Pero en el caso de los acuíferos confinados, es agua que está encapsulada entre roca o entre material impermeable. Entonces, claro, entiendo que el movimiento de la tierra hace que esta cosa tome presión debajo, porque esta es agua que en algún momento fue agua de un acuífero libre y que por algún motivo quedó confinada. Pudiese ser, desconozco, por eso lo digo dentro de lo que... Pero entonces, esa presión va a llegar a un punto donde se acaba, porque es agua que no tiene, ese acuífero confinado no hay nada que esté alimentando ese acuífero confinado, porque está confinado. Está encerrado, es como una olla a presión, pero en algún momento va a salir, se va a acabar el agua y no va a haber más presión. Pues. Si estoy sacando agua, ¿cómo se alimenta? Y hay quien me quedó la duda, por eso le consulté. Puede que esté muy equivocado, pero me gustaría que me aclarara esa parte. Al revés, está en toda la razón. Mauricio es completamente de acuerdo en que el acuífero confinado que está abajo no tiene una fuente de recarga visible. Sin embargo, todas las precipitaciones, deshielos en alta cordillera durante cientos de años, estamos hablando de verdad cientos de años, recargaron este acuífero profundo. Y cuando ustedes ven la edad del agua subterránea, en un acuífero freático puede llegar a 100 años, pero cuando ustedes extraen agua de un acuífero profundo, confinado, son aguas de 1000 años que se recargaron desde la parte alta, y en la parte baja, los acuíferos confinados generalmente se conectan con el acuífero superficial y se conectan con ríos, lagos y fuentes de agua superficial que el acuífero lo ocupa como fuente de recarga. Entonces el acuífero confinado extrae agua de las fuentes superficiales para mantener su presión. Profesor, adelante. Ahí toma sentido lo que decía el otro compañero de seguir tratando de utilizar las aguas superficiales, porque si se abusa, digamos, de los pozos profundos, vamos a agotar lo que nos queda de agua. Correcto. Y como vamos a ver más adelante, recargar un acuífero confinado es dificilísimo y muy costoso en comparación con recargar un acuífero superficial freático. Porque acá la presión, si ustedes manejan términos de presión, hablamos de bares, pascales, metros de columna de agua, pero da lo mismo la unidad, pongámosle un número, 100. Y la presión acá es 10 en un acuífero libre. Porque cuando ustedes hacen el pozo acá, el nivel de agua subterránea va a llegar al nivel de donde va la napa freática. Y esta napa freática puede ser 5, 15. Entonces, para recargar este acuífero no van a necesitar una presión mayor que la de la precipitación. Pero recargar un acuífero confinado de 100, presión, va a requerir inyectar a través de un pozo una estructura hidráulica que desplace las masas de agua a 100 unidades de presión. Entonces es totalmente distinto y diametralmente diferente gestionar un acuífero libre, que es más rápido, más barato, que un acuífero profundo confinado. ¿Profe? Disculpe, la presión piezométrica, cuando usted la comentaba en láminas anteriores, era hasta donde llega el agua
que sale del ducto o Sí, solamente la superficie? Porque aquí, por ejemplo, el chorro sale con presión y llega bastante más alto que eso. Entonces, ¿hasta dónde se mide la presión piezométrica ahí? hasta donde llegue la columna de agua. Hasta arriba, entonces, ya. Sí, Lo estaba viendo el nivel más abajo y por eso le preguntaba. ¿Dónde saca la sí, es que superficie? después La superficie lo que sucede piezométrica se saca. ¿Con cuál nivel se saca? con la de varios pozos. La superficie piezométrica son varios niveles piezométricos interpolados en la superficie. Pero no se llegaría a la parte alta de donde llega el chorro de agua arriba. Sí, lo que pasa que igual que un pozo de petróleo o de gas, la presión se estabiliza en el tiempo. Entonces, cuando uno hace aquí el pozo, si está más arriba o más abajo, la presión puede ir cambiando dentro del acuífero, que está a presión, y cuando sale el chorro de agua se va a estabilizar en algún momento. Y hasta ahí debería llegar el nivel. Sí. Entonces, cuando se estabilice, ahí dice, ya, bueno, ese es el nivel. Entonces, aquí en esta representación se estabilizó casi al nivel de la superficie del pozo. Si está acá, esto seguiría así como surgiendo, mostrando que está surgiente. Profesor, una consulta. Sí. Usted habló hace un momento del tema de presión, hablando de 100 bares en el tema de los acuíferos confinados. Todo el evento climático que sucedió en los últimos meses, eso solamente, como consulta, solamente ayudó a cubrir los acuíferos libres que se encuentran en la zona, porque según lo que explica, sería muy difícil que esa cantidad de agua haya aportado a los acuíferos confinados. Así es. Una gran revelación. Así es. Ya, ok. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Había una mano levantada que se bajó. Profe, no era sobre la lámina anterior porque, mi familia es de la zona de Petorca y una de las denuncias que ya hay son los pozos hiper profundos que instalaron las palteras, que son 200 metros hasta 300 metros y ahí estarían tomando entonces el agua del espacio confinado. Así es. Y ese espacio confinado en la cuenca Ligua-Petorca, se ha estudiado que el acuífero confinado profundo se alimenta de los sectores altos superficiales. Entonces, al hacer efectivo el uso del agua subterránea profunda en esas cuencas, estarían por defecto secando, uno, las vertientes que alimentarían los cauces de aguas abajo, y lo otro es que disminuirían el caudal. Entonces, clásico ver en Ligua Petorca arriba los ríos con agua y abajo los ríos sin agua, producto de la extracción subterránea y la interconexión que existe. Y eso tenemos unas láminas más adelante para ver cómo funciona la interacción acuífero-río acuífero. Y les voy a mostrar también cómo es el acuífero de Petorca y otros acuíferos para que tengan una idea. Pero sí, es una problemática. El acuífero, al extraer agua del acuífero confinado, sí o sí se va a recargar de alguna fuente superficial que exista. Y principalmente serían ríos y lagos que existen en la superficie del territorio, en las partes altas, donde nacen. Profesor Carlos, ¿Sí? voy a tener que interrumpir un poquito porque estamos en la hora de hacer un break, Okay. debido a que esta plataforma aguanta una clase de 90 minutos promedio para que después los alumnos no les cueste descargarla ni visualizarla cuando quieran estudiar. Entonces hay que cerrar el aula
y en unos 15 minutos más iniciar una aula nueva para que inicie una clase nueva, obviamente, y ahí tener 90 minutos más para continuar. Perfecto. Entonces, para cerrar esta sección, vamos a... Aquí tenemos más láminas de acuífero, después cómo funcionan los pozos, y vamos a volver para ver la dinámica de un pozo de extracción en los distintos tipos de acuífero. Y ahí vamos a seguir con otros conceptos. Así que nos juntamos a las 10:20, ¿puede ser? Sí, no hay problema, profe. Ok, nos vemos entonces. Vale, saludos. Gracias.